Pues es el turno de la ley de Charles. Vamos a resolver el ejercicio que tenemos aquí, pero antes vamos a hacer unas notas sobre la ley de Charles. En 1787, Jacques Charles estudió por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas a presión constante, y observó que cuando se aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba, y que si al enfriar el volumen disminuía. A esto le hemos llamado ley de Charles, que se enuncia de la siguiente manera. El volumen es directamente proporcional a la temperatura del gas. Si la temperatura aumenta, el volumen del gas aumenta también. Si la temperatura del gas disminuye, el volumen disminuye. Lo que Charles descubrió es que si la cantidad de gas y la presión permanecen constantes, el cociente entre el volumen y la temperatura siempre tiene el mismo valor. Matemáticamente podemos expresarlo de la siguiente manera. El cociente entre el volumen y la temperatura siempre es constante. Supongamos, pues, que tenemos un cierto volumen de gas, al que le vamos a llamar volumen inicial 1, B1, que se encuentra a una temperatura inicial T1, al comienzo del experimento. Si variamos el volumen de gas hasta un nuevo valor, que le llamaremos B2, entonces la temperatura cambiará a una temperatura T2, y se cumplirá que la razón del volumen 1 entre la temperatura 1 es igual a la razón entre el volumen 2 y la temperatura 2, que es otra manera de expresar la ley de Charles y que es la fórmula que vamos a ocupar para resolver nuestro problema que tenemos aquí. Guardo la formulita y enunciamos el problema. Se tiene un gas a una temperatura de 25 grados centígrados y con un volumen de 70 centímetros cúbicos a una presión de 586 milímetros de mercurio. ¿Qué volumen ocupará este gas a una temperatura de 0 grados centígrados si la presión permanece constante? Recuerda, si la presión es constante, entonces podemos ocupar la ley de Charles. Vamos a despejar el área para empezar la solución. Despejamos el área. Como siempre, iniciamos la solución buscando los datos del problema. Entonces escribimos datos. Lo voy a poner en azulito. Y los datos, bueno, pues los vamos a subrayar. Una temperatura de 25 grados centígrados es lo primero que vamos a poner. Ya tenemos la temperatura, ahora vamos con el volumen. Un volumen de 70 centímetros cúbicos. Los anotamos también. Pues tenemos ahora que la presión es de 586 milímetros de mercurio. Recuerden que es otra forma de medir la presión y que ésta va a permanecer constante. Podemos ignorarla porque sabemos que va a permanecer constante. Por otro lado, vamos a preguntarnos qué volumen va a ocupar a este gas a una temperatura de 0 grados centígrados. Quiere decir que la temperatura 2 son 0 grados centígrados y lo anotamos. Ya anoté la temperatura 2 a 0 grados y aproveché para poner que la presión es constante. Bien, pues ahora tenemos nuestra incógnita. El volumen 2 es nuestra incógnita, el volumen final. Ya tenemos todo listo para iniciar. Ahora vamos a colocar nuestra fórmula, siguiendo el esquema básico que siempre ocupamos para solucionar estos problemas. Fórmula. ¿Qué fórmula vamos a ocupar? La guardé aquí porque yo sabía que la íbamos a ocupar. Aquí está nuestra fórmula. Como siempre, no aparece como queremos, sino tenemos que
cambiarla un poco para encontrar el volumen 2 que está aquí y lo vamos a despejar. Vamos a despejar. Voy a primero a multiplicar ambos lados, este por este, y luego voy a multiplicar este por este para despejar finalmente el volumen 2. Iniciamos. He multiplicado volumen 1 por temperatura 2 y me ha quedado esto. Vamos con la siguiente. Ahora he multiplicado el volumen 2 por la temperatura 1 y me ha quedado así. A continuación pues vamos a despejar el volumen 2 y lo único que vamos a hacer es que la temperatura 1 se vuelva denominador del siguiente término. Aplicándole un poco de estética queda que el volumen 2 es igual al volumen 1 por la temperatura 2 entre la temperatura 1. Aquí tenemos que hacer una pequeña pausa porque tenemos que hacer una conversión muy rápida. ¿Conversión de qué? Conversión de las temperaturas. Si te das cuenta, la temperatura que nos están dando está en grados centígrados y para que funcionen estas fórmulas deben de estar en grados Kelvin. ¿Recuerdas cuál es la fórmula de conversión? Así es, la fórmula de conversión es sumarle cierta cantidad a la temperatura de grados Celsius para convertirla en grados Kelvin. Y para que no haya ningún problema, pues ya la tenemos aquí. Para la temperatura 1, los grados Kelvin serán igual a grados centígrados, que son 25 más 273, lo que nos da 298 grados Kelvin o 298 Kelvin. Lo mismo vamos a hacer con la temperatura 2, porque también está en grados centígrados, la vamos a convertir a grados Kelvin, a grados Kelvin. Y lo mismo, temperatura 2 es igual a grados centígrados, que es 0 más 273, lo cual nos quedan 273 Kelvin. Arriba 298 y abajo 273, y estamos listos para la sustitución. Como siempre que hago una sustitución, copio la fórmula para que después de ahí vaya yo cambiando los elementos. Entonces decimos que el volumen 2 es igual al volumen 1, que tiene aquí 70, por la temperatura 2, pero recuerda, la temperatura 2 ya convertida en Kelvin, entre la temperatura 1 también ya convertida en Kelvin. Y ahí tenemos ya nuestro esquema listo para ser utilizado. Si hay alguna duda, te recomiendo que los dejes en los comentarios o en la sesión correspondiente. Hemos hecho la sustitución y ahora vamos a realizar la operación. Operación u operaciones. Bien, pues entonces el volumen 2 es igual a la multiplicación, por cierto que le vamos a poner aquí el puntito, a la multiplicación de 70 centímetros cúbicos por 273 Kelvin entre 298 Kelvin. Vamos a sacar nuestra calculadora siempre dispuesta y multiplicamos 70 por 273 entre 298 y nos da, bueno, pues un numerito un poco grande, pero no tenemos ningún problema con él porque lo ponemos aquí. Alineamos, lo copiamos. ¿Qué les parece si lo dejamos en 4 dígitos?
¿En 4? 64.1275. Todavía nos falta hacer el análisis dimensional en el que los Kelvin se anulan uno a uno y solamente nos quedan centímetros cúbicos. Esa es la unidad que nosotros vamos a poner aquí. Y nuestro resultado finalmente, bueno, ya en las operaciones que van aquí, encontramos hicimos las operaciones en otro lugar, pero debieran ir aquí. No importa. El resultado finalmente decimos que el volumen 2 es igual lo tomo con todo y signo. Uy, no se deja. A ver, permítanme. Nos estaba haciendo sufrir, pero finalmente lo logramos. Y decimos entonces que el resultado es volumen 2 o volumen final. El volumen que ocupará este gas a una temperatura de 0 grados será de 64.1275 centímetros cúbicos. Si lo comparamos con el volumen 1, que lo voy a copiar por aquí, para nada más para referenciarlo, date cuenta que el volumen 2 es menor. ¿Por qué? Pues porque bajó de 25 grados centígrados a 0 grados centígrados. ¿Hecho? Pues este es el ejemplo. Ojalá te guste, ojalá le hayas entendido y estamos para servirte. Continuamos con nuestras sesiones. Cuídate mucho, que estés muy bien. Te saluda Víctor González Palafox.